Seguimos en Nativa analizando la coyuntura en este momento tan especial en que, repito, quedó en claro que una crisis generada, tanto como el Congreso de la República como el Ejecutivo, llegó a su fin, y llegó a su fin con un desenlace realmente inesperado. Y si bien la crisis fue gestada por ambos poderes del Estado, la salida de Pedro Castillo fue obra y gracia de su propia torpeza y su propia falta de valores, porque creo que lo que vimos ayer fue justamente la falta de liderazgo, de don de gentes de una persona, ¿no? Con esto queremos también señalar que hay gente que ayer ha estado pasando fotos de los hijos. Las responsabilidades le corresponden al presidente de la República y a su señora, porque ella también está siendo investigada. Los hijos hay que dejarlos en paz, que ya debe haber sido bastante traumática la situación como para que la prensa tenga que hacer escarnio o las redes sociales de estos pobres chicos. Estamos con dos invitados. Está con nosotros Miguel Antezana, él es analista político. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Y Joseph Dager, que es historiador y analista político de la Universidad Ruiz de Montoya. Joseph, gracias también por acompañarnos. Muy buenas noches. Muchas gracias, Patricia. Qué gusto estar otra vez contigo. No, imagínate, para nosotros es un gusto escuchar a voces que nos ayuden a comprender lo que está pasando. Lo primero que quiero preguntarte, y eso porque me parece importante tu experiencia. Tú asumiste un cargo dentro de Radio y Televisión Nacional del Perú. Los que conocemos tu trayectoria sabemos que ibas a aportar lo que pudieras aportar, y hace 3 semanas renunciaste en este plan de esto ya no da para más, ¿no? Sí, efectivamente, Patricia. Yo no quisiera, digamos, personalizar este tema, pero efectivamente yo asumí como presidente del directorio del IRTP, el Instituto de Radio y Televisión del Perú, que es el organismo que incluye a todos los medios de radiodifusión del Estado. Y lo hice con la ministra Gisela Ortiz. Recibí invitación de la ministra Gisela Ortiz en el premiarato de Mirta Vázquez. Que probablemente fue el gabinete más sensato y el que daba cuenta de que se estaba buscando personas que pudieran sacar adelante intereses del país, ¿no? Sin lugar a dudas, y con ese espíritu empezamos allí. Estuvimos muy bien, por supuesto, con Gisela, muy bien también con Alejandro Salas. Alejandro Salas en más de una oportunidad declaró que él era absolutamente consciente que el IRTP era un medio estatal y no del gobierno, pero cuando asume la ministra Betsy Chávez Cultura, las cosas comienzan a marchar de una manera un poco distinta, y nos quedamos hasta donde pudimos, ¿no? De acuerdo. La percepción de lo que ha sido este gobierno y finalmente este desenlace, que hay que decirlo, hay gente... Yo particularmente siento que ya los analistas políticos, los periodistas, nos cuesta mucho leer la realidad. Nos cuesta porque la agenda informativa se diversificó, porque ya no es tan sencillo como ver qué cosa dicen los políticos, qué cosa dice la prensa. Hay un conjunto de información que sale de los propios ciudadanos que se pone sobre el tapete. Hemos tenido, no sé, por poner ejemplos internacionales, Brexit, Castillo y una serie de la misma marcha en contra del gobierno de Merino, una serie de acontecimientos que escapan un poco al radar del análisis porque ya son impredecibles. Pero lo que vimos ayer era impredecible porque la acción era impensable y suicida. Entonces nadie podía pensar que el presidente Castillo se iba a colocar en ese lugar, y se colocó, desesperado. Incluso hablando de he sido víctima de mi inexperiencia, sabiendo que esa frase ya le había costado cara por haber dicho yo soy un presidente que no sé gobernar, y sin embargo volvió a apelar prefiero ser un ignorante que un corrupto, ¿no? Apela a su inexperiencia, pero nombra como primera ministra a alguien que obviamente no tiene experiencia, incluso por la edad cronológica, ¿no? No puede tener experiencia, ¿no? Además, entonces, uno no nombra ministros con prontuario por inexperiencia, sino porque te importa un pepino que tengan prontuario, ¿no? Claro, y era una ministra que estaba siendo investigada con un señalamiento, digamos, serio, importante, ¿no? Y serio, ¿no? de ser visto. Ahora, yo sí estoy completamente de acuerdo. Yo creo que la medida es totalmente desesperada, es absolutamente emocional, digamos. No tiene nada de racionalidad, incluso hasta pensando mal, digamos, tratando de ver de qué manera podía salvar su pellejo con esta medida. No logro entender. No era útil para ningún fin. Porque hubiera sido mucho más útil que se hubiera dirigido solo al Congreso, que hubiera disuelto solo el Congreso y no todo lo demás, ¿no? Porque entonces hubiera podido contribuir a su narrativa que el Congreso es el que le impedía gobernar. Pero claro,
haciendo lo que hace, queda absolutamente además expuesto, porque por supuesto es detenido después, ¿no? Un acto que va a quedar como un acto de vergüenza para él, para el resto de su vida, ¿no? Detenido por su propia seguridad, detenido por las personas en la calle, ¿no? Eso quiere decir que bueno, no tenía mucha idea de lo que estaba haciendo, como han dicho ustedes, pero además ha sido pésimamente asesorado, ¿no? Uno, digamos, cuando ejerce algún tipo de cargo, siempre tiene 2 o 3 asesores que uno lleva y en los que uno confía y claro, además de, por supuesto, todo el ruido previo, le hicieron creer que algo podía salir de allí, ¿no? De acuerdo con lo trascendido, ayer había una crónica muy interesante de Fernando Vivas y también lo que han estado averiguando los chicos aquí en Nativa, cuando los ministros que se enteran, entre ellos Salas, le dicen no lo haga, presidente, no lo haga, ¿no? Y quienes claramente empujan el carro son Aníbal Torres, claramente, que además creo que esto ha sido una cruzada personal de Aníbal Torres, ¿no? Una cruzada de, si Castillo actuaba para defenderse de la posibilidad de que lo alcance la ley, el ánimo de Torres era revanchista, claramente. Y la carta de renuncia de Betsy Chávez, tardía y sin ni siquiera mencionar el hecho de que lo hace por la ruptura del orden democrático, da cuenta de que era alguien que estaba más metida en la colada de lo que parecía, ¿no? Sin duda, justamente esa misma crónica dice que ella estuvo todo el tiempo en el despacho del presidente mientras leía. Y que fue la que coordinó con Canal 7, que sí, fue... Así es, se llevó a los de Canal 7 para y que no usó a prensa de Palacio, así ¿no? es, ¿no? Así que todo eso da cuenta de una... Yo creo que, digamos, esto se venía pensando desde antes. Una de las cosas que vale la pena decir ahora es ver cómo va a ser la independencia y pluralidad de los medios del Estado a partir de ahora. Las personas que han sido nombradas ahí creo que deberían ser observadas con detenimiento, ¿no? ¿Estará en condiciones la señora Boluarte de convocar a un gabinete de ancha base? Porque hay todavía, me da risa, no sé si es cierto, lo estoy mencionando, pero no he tenido la oportunidad de revisar si el origen es real o es un fake, pero ya hay gente que exige marchas para bajarse a Dina Boluarte, y tú dices un ratito, ¿no? Sin duda, o sea, digamos, Jorge Basadre decía, el Perú es siempre un país, es un problema, pero es también una posibilidad. El problema es que somos posibilidad hace años. El problema es que efectivamente estamos en potencia durante mucho tiempo, hace demasiado tiempo, nunca vamos a hacer realidad. Pero aquí hay una posibilidad, aquí hay una potencia. La primera mujer que ejercer la presidencia, con la posibilidad de convocar a un gabinete de muy amplia base. Ahora, y con un Congreso, Joseph, que tiene también la oportunidad de resarcirse de todo lo que ha hecho, correcto, ¿no? Correcto, pero no solamente la posibilidad, eso es lo que iba a decir, la tiene ella, sino que la tiene también el Congreso. Y esta amplia base creo que sí no debería incluir golpistas, ¿no? Y tendría que haber deslindes, ¿no? Probablemente por muy buenos funcionarios que haya en el actual gabinete, quizá no debería repetir ninguno, aunque tenemos 2 o 3 que son muy buenos, pero quizá el mensaje del deslinde jalaron demasiado la pita, ¿no? Jalaron demasiado la pita y yo creo que además se volvieron en determinado momento cómplices de un presidente que estaba dispuesto claramente a violar la ley, porque la única carta que tiene Dina Boluarte con este Congreso es que los ha salvado de irse a su casa, ¿no? Exacto. Entonces yo, claro, ayer dije, todos estamos esperando que anuncie un adelanto de elecciones, pero después dije, no, pues porque no lo puede hacer a espaldas del Congreso de la República y este Congreso no va a aprobar un adelanto de elecciones claramente, a menos que la calle lo pida a gritos, porque se quieren quedar ahí hasta el 2026. Pero yo creo que ese es un escenario de gobernabilidad que no deberíamos rechazar, ¿no? Exactamente, termina siendo... Deberíamos hablarlo, deberíamos conversar, como tampoco habría que rechazar que ella termine, que sería lo constitucional, hasta el 2026. Pero, digamos, un acuerdo nacional con reformas que se hagan para un adelanto de elecciones, no en 2 meses ni en 3, por supuesto, sino habría que darnos tiempo para hacer los cambios. Creo que es un escenario que no deberíamos rechazar. Y creo que un aspecto que se ha dicho que es muy importante y que hay que resaltarlo, porque creo que la ciudadanía lo va a ver así, es que nuestra primera presidenta, al no firmar esa acta y al renunciar, se ha legitimado, ¿no? Podría ser que ella supiera que algo estaba pasando, sí, podría ser, pero todos los otros ministros siguieron allí, ¿no? Y yo creo que eso la legitima. Y pronto, porque al comienzo sí apoyaba a Castillo, era natural, no se convirtió en una escudera de Castillo como lo han sido otros ministros, ¿no es cierto? Y además, que me parece una buena señal, y con esto simplemente estamos mencionando lo que sabemos de ella, porque tampoco sabemos mucho. Así es. El MIDIS ha sido uno de los ministerios menos desmantelados de todos, ¿no? Y con logros y con buena ejecución.
ahí aparentemente siempre, digamos, no hubo la comunicación que deberían haber entre presidente y vicepresidenta, ¿no? El hecho de que en algún momento el Congreso quería sacarlos a los dos era el mejor argumento frente a la OEA, por ejemplo, ¿no? Aquí están tratando de hacer algo fuera de lo normal y me quieren sacar a mi presidente y a mi vicepresidente. Pero ese argumento nunca se presentó juntos, ¿no? Así es. Entonces ahí siempre hubo algo que ya sabremos Yo más creo que el adelante. Congreso se dio cuenta, no tuvo que usar esa carta, pero se dio cuenta que para convencer a los congresistas que no votaban en favor de la vacancia, que no se iba a sentar ahí alguien de la oposición y de la derecha, la manera de conseguir esos votos era decir, oye, no nos vamos a sentar ahí, vamos a poner a Dina Boluarte. En el momento en que archivan los casos de Dina Boluarte en el Congreso, yo creo que las posibilidades de vacar a Castillo crecieron enormemente. Recordemos que Vizcarra asume el gobierno no en una crisis económica y las cosas se habían avanzado a pesar de los trompicones del gobierno del PPK. Y que a Francisco Sagasti se le pidió, mira, vacuna y haz elecciones, no te pedimos más. Pero a Dina Boluarte no. A ella le estamos pidiendo, sácanos a flote. Sin ¿no? duda, sin duda. Le estamos pidiendo, o sea, es la ocasión, la oportunidad para comenzar a hacer cosas, ¿no? Para comenzar a salir adelante. Lo de la sequía, lo del hambre, la escasez agrícola que se nos viene, yo creo que es un tema que hay que darle prioridad uno ahora. Yo ¿no? tengo pesadillas con que puede haber escasez agrícola y disparada del precio del pollo. Ese sería el escenario más terrible en el que podemos terminar. Si es, no puedes evitar que los pelícanos se mueran, pero sí puedes evitar, no puedes evitar que te venga la gripe aviar. Pero cuando uno ve a Ecuador, por ejemplo, por poner un ejemplo, perfectamente con un plan estructurado, porque estaban sentados esperando que llegara, porque sabían que iba a llegar, y ves acá que con las justas comentan el caso en la PCM, tú dices, Dios santo, ¿no? Recordemos que de comienzo de año teníamos el aviso de la crisis alimentaria. Ojo. Exactamente. Así es, Entonces, así es. ¿no? Y Sí, no sí. se enfrentó No ni se siquiera enfrentó. comprando urea. El mundo compraba urea, sacaba urea de donde podía, y acá Castillo diciendo, ay, no qué quiero horror, comprar ¿no? nada, Le vamos a usar el bueno de las avecillas, se murieron todos, además. Ahora, hay incompetencia del gobierno, hay incompetencia de Castillo, sin lugar a dudas. ¿Quién lo puede poner en duda? Pero también no lo dejaban gobernar, ¿no? No debemos olvidarnos de eso. Yo ahí No sí debemos discrepo, olvidarnos. yo sé, porque aunque no hubieran hecho nada, igual hubiera sido un desastre. Recuerda Correcto, que pero- los cambios de ministros eran su responsabilidad. Estamos de ¿no? acuerdo, pero digamos, el hecho de tener no sé cuántas carpetas abiertas ya dificulta que pueda gobernar. De acuerdo, pero digamos Entonces, que... hay que ponernos a pensar, ya no quizá tanto en Castillo, sino en las lecciones que podemos sacar a Ahí rescato el hecho no de que la ineficiencia de Castillo se le atribuye al Congreso, sino que sí aumentó todo el ruido político y que Dina Boluarte necesita un poco de calma. Sin ¿no? duda. Y el Congreso también necesita un poco ella de ha pedido calma. una tregua, ¿no? Y ha utilizado el término tregua, ¿no? Me dio mucha risa ayer porque cuando le he visto, me dio risa realmente, pero en el buen sentido del término, que yo creí que iba a encontrar una mujer asustada, vamos, cualquiera estaría asustada, Sí, ¿no? O sea, yo claro. estaría aterrorizada, ¿no? Más empoderada, uno podía pensar que había ganado las elecciones con 70% de votos, ¿no? Y me dio gusto ver a una persona empoderada, porque dije, prefiero a alguien empoderado que a alguien asustado. ¿no? Creo que es un muy buen mensaje, ¿no? Un muy buen mensaje. Ahora, le puede durar- lo bien que se la vio, ¿no? Sí, le puede durar 2 días, ¿no? Lo puede, Pero sí, en fin, claro. por lo menos empezó con la actitud correcta, ¿no? Exactamente. Ahora, lo que va a pasar en el Congreso de la República, por ejemplo, creo que algo que sí debería exigir la población es todos esos niños, todos esos que han estado cambiando prebendas por votos, tienen que salir del Congreso. Kenji Fujimori salió disparado del Congreso y hoy día enfrenta una acusación que ya tiene una sentencia y estos señores siguen ahí sentados. ¿Sería una señal importante? Y no solamente los niños, Patricia. Tenemos a un sujeto acusado de violación que sigue por trabajando. supuesto, por o sea, supuesto. ese es A un uno símbolo fugado. de la ineficacia y de la doble cara que tiene el Congreso. Si Dina fumiga y el Congreso no fumiga, van a mostrar su verdadera cara. ¿no? Exacto, el Congreso Exactamente. tiene más obligación de levantar su reputación que Dina Boluarte, que recién está empezando. El Congreso no, tiene 1 año y 4 meses que ha venido haciendo una labor, en realidad sí, obstaculizadora del Poder Ejecutivo, pero también tiene rabo de paja porque no ha hecho las cosas que debía hacer. Nada, Entonces, no ha hecho, tiene No que ha hecho hacer. Nada. En este año y medio hubieran podido modificar el 117, por ejemplo. Además, perdieron, yo siento que la misma oportunidad que el Congreso fujimorista, cuando uno tiene, el fujimorismo porque tenía muchos votos y en este caso cuando tú tienes un presidente tan débil y tan ineficaz, lo que hagas va a brillar. Por supuesto. Lo que hagas va a brillar. Y el Congreso pudo haberse jugado esa carta de miren, el Congreso puede, ¿no? Puede sacar adelante el país
por lo menos en determinados Es que puntos. ¿no? ellos creyeron que lo iban a poder sacar al día siguiente y no pudieron sacarlo, ¿no? Porque efectivamente quien se sacó a sí mismo fue Castillo con ese mensaje, ¿no? Ahí debe haber algo de prepotencia, de aire de superioridad también, que también yo creo que como sociedad tenemos que ponernos a pensar ese clasismo, ese racismo, esas redes tan agresivas, ese odio que hemos visto en algunos sectores. Que además, para lo único Como que sociedad tendríamos que ponernos a pensar, ¿no? Si ya no es hora de dar un paso adelante en ese sentido. Bueno, ¿no? a empezar a trabajarlo, no es Así el es. sentido. Yo soy historiador, tú Así sabes es. que eso está en el ADN de la formación de nuestra república, ¿no? Correcto, correcto. O sea, somos una sociedad postcolonial, finalmente, ¿no? Claro, pero yo le decía a mis alumnos cuando, por ejemplo, analizábamos cuán racista fue la prensa contra Santa Cruz en 1836, les decía, pero bueno, algo hemos avanzado porque ya no lo vemos hoy. Bueno, ya no puedo decir eso, ¿no? Ese escenario de gobernabilidad que incluye adelanto de elecciones tiene que incluir cambios, tiene que incluir reformas. Y por eso no se puede hacer inmediatamente. Así es, un adelanto de elecciones sin reformas nos va a llevar a lo mismo, reformas políticas, electorales, también definir algunas cosas. Definir la vacancia, definir la incapacidad moral totalmente. permanente. Y no podemos andar en estas confianza. nebulosas que no sirven para así. usarlas de cualquier manera. Y yo insisto en que los primeros pasos de Dina Boluarte van a o acrecentar, y del Congreso, o acrecentar el pedido delante de elecciones, o calmar esos ímpetus hasta que la gente diga, bueno, ya que la señora se queda hasta el 2026, ya basta el laberinto, ¿no? Y eso es importante. ¿no? Sí, es que ya no fuimos todos hace nada, ¿no? Entonces hay que ver, yo creo que hay que darle una oportunidad, hay que ver, hay que, por supuesto, poner paños fríos, ver qué viene, exigirle, ser vigilantes con el Ejecutivo y también con el Legislativo y con los medios de comunicación. Sí, por supuesto. Y creo que estamos, como muchos peruanos, en la misma línea de que vamos empujando el carro, que esto todavía tiene solución. ¿no? Yo hace una semana no la veía, hoy día tengo un poquito de esperanza. Y agradezco si es que podemos llegar a estas Navidades con un poquito de esperanza. Correcto. Muchísimas gracias. Muchas gracias.